invitación para compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Voy a compartir un tema tal vez un poco clásico. Para algunos es algo antiguo. A mí me gusta por ahí lo clásico, lo antiguo, será por mi formación, pero quisiera hoy invitarles a meditar en un tema que tiene que ver con el compromiso con la cruz. Yo ahora voy a compartir pantalla, si ustedes me habilitan, quisiera compartir pantalla. Y yo pensaba que, claro, siempre cuando uno comparte estos temas, a veces, más en este tipo de reuniones, uno le habla esto a los que están comprometidos. Uno dice, ay, qué lástima que no está fulano, que no está sultano, porque los que están en la reunión los miércoles o los jueves o en la semana son los que realmente están comprometidos. Pero de todos modos nunca viene mal repasar, recordar y renovar nosotros un compromiso, y más en estos tiempos de pandemia donde nos hemos relajado tanto y donde nos hemos tal vez mal acostumbrado a celebrar la cena en pantuflas o tirado en un sofá o en la cama. Sé que muchos por ahí nos hemos relajado mucho y tenemos que volver un poquito a ciertas costumbres. No digo a una rutina, pero sí a ciertas costumbres que son sanas y son buenas. Yo voy a compartir pantalla con ustedes y a ver si lo podemos hacer. Ahí está. Ahí lo tenemos. Si alcanzan, quisiera ver si lo alcanzan a ver. Si lo ven, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, tiene que ver justamente con un llamado, con un texto clásico, muy conocido, pero yo lo invito a que leamos un poquito de contexto allí en Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 18, simplemente para darle más contenido al texto que vamos a meditar en el verso 23. Arranquemos con la confesión de Pedro. Dice Lucas 9, 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él, verso 21, les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ustedes seguramente recordarán, hay una antigua ilustración, muy vieja ya, muy conocida, de aquella discusión que se dio en una carpintería. Cierta vez, ahí tenemos el texto, cierta vez había un grupo de herramientas en una carpintería que estaban discutiendo entre ellos. ¿La recuerdan? Vamos a recordarla juntos. Seguramente en la escuelita dominical hace muchos años la escucharon. Todos estaban discutiendo y se enojaron con el hermano Martillo porque decía que se tenían que ir de la carpintería, porque hacía demasiado ruido. El hermano Martillo dijo, bueno, con cierta resignación, está bien, me voy a ir. Yo sé que hago ruido, pero si yo me voy, también se tiene que ir el hermano Tornillo. Porque el hermano Tornillo siempre hay que estar retorciéndolo para que haga algo. El hermano Tornillo contestó, bueno, si me lo desean, si desean que yo me vaya, también me voy a ir, pero también se tendrá que ir el hermano Cepillo. Porque
siempre él hace un trabajo muy superficial, nunca hace una obra profunda, al menos que yo sepa. A lo que entonces el hermano Cepillo, al sentirse aludido, dijo, bueno, pero también se tendrá que ir la hermana Regla. La hermana Regla siempre anda midiendo a todo el mundo, se cree perfecta, como que es la única que está bien. La hermana Regla dijo, bueno, pero también se tiene que ir la hermana Lija. Ella siempre anda lastimando a los demás, es muy áspera y lastima a los demás, corrigiendo a los demás. Ahora, en medio de toda esta discusión, de pronto se abrió la puerta y entró el carpintero de Nazaret, Jesús. ¿Para qué? Tenía el propósito de construir un púlpito en el cual él predicaría el Evangelio. Así que con mucha paciencia, Jesús, con mucha sabiduría, tomó los clavos, el martillo, la regla, la lija, y al final del día terminó su obra con la última pincelada de pintura. Y se fue, y dejó allí al púlpito para que termine. Dicho esto, la hermana Sierra se levantó y dijo, hermanos, qué buena obra ha hecho el Señor con todos nosotros. ¿Saben cuántos cristianos nos parecemos a estas herramientas? ¿No es así? Mucho tiempo nos pasamos discutiendo entre nosotros, oponiéndonos, juzgándonos, porque pensamos que el otro no hace las cosas como yo creo que debería hacerlas. ¿No es así? Ahora, no hubo ninguna acusación que tal vez no fuera cierta. Es cierto que el hermano martillo hacía ruido, es verdad que el tornillo había que retorcerlo, es verdad que la lija es áspera. Pero vemos que el carpintero las utilizó a todas y a cada una de ellas con sus debilidades y sus fortalezas sabiamente. Y ocuparon su justo lugar. Todas, hermanos del carpintero, cumplieron su cometido. El secreto entonces está en rendirse y dejarse manejar por él. Yo quisiera hablar justamente de el compromiso, una palabra justamente un poco usada o que poco gusta en estos días, en estos tiempos posmodernos. La palabra compromiso, la palabra responsabilidad. Miren, pensando un poquito en estos días, en estos tiempos, un profesor muy reconocido de la Universidad de Stanford, allí en los Estados Unidos, el doctor Philip Zimbardo, escribió: no conozco peor asesino que el aislamiento, ni influencia más destructiva para la salud física y mental. Se ha demostrado que dicho aislamiento es un agente central en la etiología de la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, las violaciones, los suicidios, los asesinatos en masa y una gran variedad de estados morbosos. Y fíjense que en esta pandemia, que como ustedes bien saben mejor que yo, es un gran laboratorio, donde Satanás está comenzando a formatear la mente de las personas para lo que será, lo que creemos, ¿no es cierto?, que será, ¿no es cierto?, la gran tribulación y el gobierno del anticristo. Se nos ha aislado, estamos encerrados, y muchos de nosotros estamos sufriendo muchos de estos efectos. Vivimos en un mundo con una generación posmoderna que aparte le gusta el aislamiento, dicen los especialistas. Ya de por sí, fíjense que nos colocamos los auriculares, salimos a correr, a caminar, cada uno está en su mundo, cada uno en su departamento, que son como grandes colmenas, pueden estar asesinando a un vecino y uno no se da cuenta, navegando por internet. Cada uno está en su mundo cuando viaja. Nos gusta la palabra intimidad. El adolescente, el joven, se ha vuelto solitario, tímido por un lado, pero también es una generación que se ha vuelto cínica e indiferente. Le gusta criticar, lo hace mucho en las redes, pero no involucrarse. Hay una problemática, muy grande ahora, que es justamente que tenemos que volver a la iglesia, y nos hemos dado cuenta, nos ha pasado a mí, la semana pasada estuve justamente en Santa Fe predicando en la iglesia de calle Belgrano, ahí donde era este anciano don Oscar Abdala, y les pasa lo mismo que a nosotros y no sea a ustedes, que es que hubo una gran deserción, muchas familias, personas que se ganaron, hoy no están, es cierto que se ganaron a otras, pero también hay un problema con los jóvenes. Yo no sé si pasa con ustedes,
pero en mi iglesia los jóvenes desaparecieron de las reuniones virtuales. No están en los Zoom. Yo que me tomo la palabra, mi tarea pastoral de hablar, de llamarlo, todos me dicen lo mismo, no es lo mismo. Qué cosa curiosa, ¿no? Los jóvenes que no tienen problema hoy en día con la tecnología no quieren estar justamente en los Zoom. Ahora, esta deserción de los jóvenes y los adolescentes en las iglesias en los últimos años, ¿a qué se debe? No quiero extenderme mucho en esta introducción, pero el grupo Barna, George Barna, un gran encuestador muy respetado en los Estados Unidos, hizo una investigación entre el 2007 y el 2011, es decir, no hace muchos años, y llegó a dramáticas conclusiones de que hay una gran cantidad de personas que están abandonando las iglesias. Ya desde 1969, digo bien, 1969 en Inglaterra, se han cerrado a esta fecha más de 1.500 iglesias que hoy, como es el Tabernáculo de Londres, donde predicó grandes predicadores, uno de ellos fue Martin Lloyd-Jones, hoy están cerradas. Hay un gran triunfo que es el del humanismo justamente secular. En los Estados Unidos esta deserción de jóvenes ha comenzado. 3 de cada 5 jóvenes que iban a la iglesia hoy ya no están, dice Barna. Y él se pregunta, ¿qué ha causado este éxodo tan alarmante? ¿Será acaso que la iglesia no hace bien su trabajo? ¿Será que el evangelio no es significativo? ¿O será tal vez responsabilidad de los hogares cristianos? Dice Barna en otra investigación que hoy en día aquellos que iban a la iglesia como adultos, ya el 61% de aquellos que al menos asistían, al menos nominalmente a la iglesia, ya, dice él, están desconectados espiritualmente. No asisten activamente, no leen la Biblia ni oran. Por otra parte, se descubrió justamente que hay varias razones acerca de que por qué 3 de cada 5 de jóvenes cristianos se desconectan y que al llegar a la edad de 15 años, muchos de ellos desaparecen de las iglesias. Simplemente voy a mencionar, pero acá ustedes pueden ver algunas de las razones que Barna descubrió acerca de esto. Por supuesto, esto no es nuevo. Ya San Agustín, en el siglo V, se quejaba de que los jóvenes abandonaban la iglesia, él que se convirtió ya mayorcito. Pero ustedes pueden ver, si alcanzan a ver, que estas son las razones por las cuales los jóvenes dicen que se van. Dicen que las iglesias son sobreprotectoras, que no tienen una experiencia profunda con la fe, que son muy antagonistas de la ciencia, de que hay un concepto muy simplista y prejuicioso con la sexualidad. Les incomoda este carácter exclusivo, este mensaje que voy a dar les incomodaría sin lugar a dudas, y que las iglesias son poco amistosas con quienes dudan. Más allá de todo esto, creo que hay muchas cosas que ellos dicen que hay que tener en cuenta y que reconocer que podrían tener un poco de razón. Es verdad que a veces cuando uno entra a una iglesia, uno pierde contacto con el mundo exterior. Esto es verdad, uno corta vínculos y corta amistades, pero nos cerramos, nos convertimos a la iglesia en un grupo cerrado y no somos sal y luz, ¿no es cierto?, en la sociedad. También es cierto que somos prejuiciosos, no enseñamos una educación sexual y todo lo que nosotros no enseñamos lo va a enseñar Satanás de otra manera. Así como existe la ESI, nosotros deberíamos enseñar la ESIC, lo que yo le llamo la ESIC, Educación Sexual Integral Cristiana. Es decir, estuve hablando y dando un seminario hace poquito sobre divorcio, que un poquito yo como ex abogado me especialicé, y estos temas del divorcio, del matrimonio, hay que enseñarlo desde pequeño, por supuesto adaptado a la edad, no cuando ya están casados, porque cuando ya están casados es tarde. Y estoy un poco en una cruzada personal y todos me miran y me miran con como que le abro la pared, pero estoy sumamente convencido que debe ser así. Ahora, volviendo a la palabra compromiso, esta palabra que por ahí no gusta mucho, es una hermosa palabra, la palabra compuesta, cum, que significa com, este prefijo, y promiso en el latín significa prometer, prometer, es decir, que el compromiso es una especie de promesa que yo le hago a otro. El diccionario define la palabra comprometido como incorporar como participante, relacionarse estrechamente, conectar, incluir. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando yo me comprometo con la cruz de Jesús, Él quiere que yo me comprometa con Él, porque Él quiere ser parte de mi vida, de mis planes,
de mis decisiones, de todas mis actividades. No hay una vida secular por un lado y una vida espiritual o religiosa. No existe un comportamiento en la iglesia por un lado y fuera de ella. No, Él quiere todo de mí. No existe la vida secular, aunque nosotros creo que nos entendemos cuando hablamos de secular, pero no hay vida secular para el cristiano. Por eso quiero invitarle como a revisar su compromiso personal con el Señor, su compromiso como miembro de la congregación local, su compromiso como testigo de Cristo en este texto tan especial, en definitiva, el compromiso con la cruz. No hay cosa más maravillosa que ser un discípulo de Cristo. En este texto que hemos leído, dentro de un contexto donde el Señor anuncia su muerte, donde pregunta qué dice la gente de mí, y donde Él justamente nos habla de las condiciones de este llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo me maravillo cuando veo cada vez allí en Hechos, cuando Pablo se convierte, Hechos 9, camino a Damasco, porque cuando él se incorpora, lo primero justamente que dice es Señor, ¿no? El curios, con todo el significado que tenía esta palabra en ese momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo veo acá 6 implicancias que vamos a repasar brevemente, rápidamente, en estos 30 minutos, 35 que tenemos, acerca de lo que implicaría este compromiso con la cruz. En primer lugar, este compromiso con la cruz implica un llamado personal, en base a este texto. Dice allí el Señor, si alguno, Dios llama a personas. Dios llama a personas. Se ha escrito mucho acerca del llamado misionero. Ahora, hay algo muy interesante y agudo que este autor, Kate Falconer, un misionólogo, escribió. Escuchen qué interesante. Dice él en uno de sus libros sobre misiones, cuando vastas regiones en distintos continentes todavía están postradas en las más completas tinieblas y millones sufren los horrores del paganismo y el Islam, más que un llamado para ir al extranjero, usted debería probar que tiene un llamado para permanecer en su país. Por supuesto que esto puede adaptarse, ¿no es cierto? Y no todos estamos llamados a ir a otro país, pero sí todos estamos llamados a testificar en el lugar de trabajo, con nuestro vecino, en todas partes. Muy interesante, ¿no es cierto? Dios llama en primer lugar a todos a la salvación. No queriendo, dice su palabra, que ninguno perezca. Él llama a todos. Pero luego llama a todos también al servicio. Es algo que está junto, que viene todo en el mismo paquete, perdónenme este vocabulario un poco coloquial. Es como cuando yo recibo al Señor como mi Salvador. Lo recibo como Señor y Salvador. No es que soy Señor por un lado y Salvador por el otro. Y cuando Dios me llama porque tiene un propósito. Lo hizo con Abraham, con Moisés, Isaías, Jeremías y tantos otros. Miren, me encanta este tremendo pasaje allí en Lucas, cuando están en la barca. Y dice, viendo Simón Pedro, lo que acababa de hacer el Señor, ese milagro, cae de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya Pedro venía conociéndolo al Señor, había una relación con él, pero él quedó realmente impactado y él, al ver la grandeza y gloria de Jesús, del Señor, él reconoció toda su miseria. Pero ¿qué le dijo el Señor? Esa clásica palabra tan mencionada en los evangelios. Pero Jesús dijo a Simón, no temáis, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Hay muchas ideas falsas con respecto al llamado. Muchos creen que tienen que tener una visión sobrenatural, que en una conferencia misionera tienen que tener tristeza, llorar por los paganos y perdidos, que tienen que ver, como unos queridos hermanos que estamos apoyando acá, que están allá en Ecuador con los aborígenes guaraníes, ver una foto donde una gran boa se tragó una persona, la habrán tal vez visto, se habrán enterado, y impactarse por eso, o aterrorizarse, que uno se aterroriza. O tal vez escuchar esa voz audible que escuchó Pedro, o tal vez Samuel. Samuel. Bien, si bien es cierto que no podemos poner a Dios en una caja, Dios puede llamarnos de distintas maneras,
Lo cierto es que Dios llama a todos, pero fundamentalmente hoy Dios nos llama de distintas maneras, pero nos llama cuando tenemos un contacto diario con la palabra, nos llama cuando tenemos comunión con Él. También, por supuesto, cuando quedamos impactados ante las multitudes que viven en la más completa oscuridad. Cuenta Hudson Taylor, les leo, un breve párrafo acerca de su carga por las misiones y por las personas perdidas. Escribía Taylor cuando estaba visitando Inglaterra, ya él estaba en China. Estando en una iglesia en la ciudad de Brighton y no pudiendo tolerar más la vista de una congregación de más de 1000 cristianos regocijándose en su propia seguridad de salvación, mientras millones estaban pereciendo por falta de conocimiento, salí de la iglesia y vagué por la arena de la playa solo y en gran agonía espiritual. Él tenía una enorme carga por China, una enorme carga por los perdidos. Y claro, los pobres creyentes de Brighton no tenían la culpa, pero él los veía cantando tal vez somos un pequeño pueblo muy feliz, totalmente tal vez indiferente a tantas necesidades que hay justamente en el mundo. Pero como no soy de aquellos que buscan hacer sentir culpable a las personas, porque a veces parecería que el misionero le habla al resto desde el hombro, o tiene una autoridad que en realidad no tiene, se da una autoridad propia que nadie se la ha dado, y menos el Señor. Sí quiero que tomemos conciencia que esa carga por las misiones y esa carga por evangelizar, la Iglesia nunca la debe perder. Es verdad que tenemos que evangelizar, pero más que dentro de 4 paredes, tenemos que hacerlo fuera de ellas. Por supuesto, sigámoslo haciendo, pero fundamentalmente fuera de la Iglesia, ahí está el desafío. Pero tengo que avanzar. En segundo lugar, implica una decisión personal. Dice, si alguno quiere. Si alguno quiere. Dios es un caballero, Él no obliga a nadie. Ese gran misterio, ¿no es cierto?, entre el llamado, entre el margen de libre albedrío que le queda al hombre, ese margen, ese gran misterio entre la libertad y decisión personal del hombre y la soberanía de Dios que nos constriñe, que nos rodea, que nos enamora, que nos convence, que nos hace hacer locuras para el mundo, pero las hacemos para Cristo. Qué gran misterio, ¿no? Pero aún así, el hombre tiene esa responsabilidad. Él no obliga a nadie y la decisión es únicamente suya, tuya y mía. En Isaías tenemos esta tremenda visión del profeta allí en el templo, que ustedes conocen muy bien. Y dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, respondí yo, he aquí, envíame a mí. Sin lugar a dudas, hay cada vez menos misioneros, pero sin lugar a dudas también hay cada vez menos personas que tienen la carga por evangelizar. Y necesitamos realmente alzar nuestra vista y mirar que los campos están listos para la siega. ¿Lo haremos? ¿Lo hará usted? Aún con sus oraciones y con sus ofrendas, ojalá que sí. En tercer lugar, el compromiso con la cruz implica un renunciamiento personal. Un renunciamiento personal. Dice el texto, si alguno quiere, venir en pos de mí. Los evangelios sinópticos, en Lucas capítulo 5, versos 27 y 28, Marcos 2:14, Mateo 9:9, resaltan el llamado, decisión y renuncia del discípulo de Cristo. Pero yo quiero que pongamos énfasis en este texto, en Lucas 5:27. Dice, después de estas cosas salió el Señor y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejando de lado la exégesis gramatical y su tiempo de verbo, todo eso que es muy interesante, pero vamos a avanzar un poquito más. Es interesante, de todos modos, detenernos en la raíz de esta palabra, catalipo, que significa dejar atrás. Cata
preposición que significa abajo, y lipo, que significa dejar. Pero también, cata se puede traducir como atrás, pero más exacto es dejar abajo. Porque Mateo o Leví renunció a todo lo que él tenía, renunció, lo dejó atrás, o lo que es mejor, lo dejó abajo por algo que está más arriba, algo que es más sublime, algo que es superior. ¿Qué cosa? Seguir al Mesías. Lucas, capítulo 14, verso 33, Jesús dijo nuevamente, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ustedes saben que yo, entre otras cosas, aparte de ser profesor de historia, soy abogado. Y yo no creí, yo quería ser un abogado exitoso, y trabajé en estudios, aunque de hecho trabajé siempre como misionero part-time, nunca, hasta que después dejé la profesión y seguí siendo como profesor. Pero nunca creí que el Señor me iba a ir haciendo renunciar cada vez a un montón de cosas. Y créanme que no estoy arrepentido. Miremos lo que perdió Mateo, pero también lo que encontró. Mateo perdió un cómodo trabajo, pero encontró un destino. Perdió buenos ingresos, pero encontró dignidad. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura espiritual que jamás hubiera soñado. Renunció mucho a lo material, pero recibió una fortuna, una herencia espiritual incalculable. Puede que tengamos que renunciar, tal vez, si nos comprometemos con la obra, aún sin ser misionero tiempo completo, pero si nos comprometemos con seguir al Señor, a muchas cosas de este mundo, profesiones o lugares complicados tal vez, que nos ofrecen, pero que éticamente al cristiano se le hace difícil. Pero créanme que vale la pena renunciar todo por él. En cuarto lugar, el compromiso con la cruz implica una voluntad rendida. Quiero detenerme un poquito más antes de terminar. Dice el texto, niéguese a sí mismo. Esta es la gran lucha que tiene el ser humano, porque hay que matar nuestro ego. Ego significa yo en el griego, ¿no es cierto? Mi yo, que siempre intenta. Y como decían aquellos viejos panfletos de Cruzada Estudiantil para Cristo que estaba, ¿se acuerdan? El yo, y había que poner en esa sillita de mi corazón la persona de Cristo. El Señor tiene que ser el centro de mi vida. Pero ningún discípulo puede hacer algo que no ve concretado primero en su maestro. Jesús justamente lo hizo como ejemplo. Él concretó este ejemplo de rendir su voluntad. Hay muchos textos, pero me impacta mucho este texto que ustedes pueden ver acá, que está en Juan, capítulo 12, verso 24, en esta hermosa figura que dice así, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muera, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No se habla mucho de esto en los púlpitos últimamente, pero tenemos que volver a estos clásicos pasajes que parecen tan duros y tan difíciles para comprometer a las jóvenes generaciones, porque es la palabra de Dios, que aunque parezca dura, va a calar hondo en nuestros corazones y hondo en los corazones de los jóvenes y los impulsará para hacer la obra, tal vez en estos últimos tiempos. Es la palabra la que hace efecto y no la elocuencia y el buen discurso o los buenos métodos. No nos olvidemos, mis queridos, como dice acá, estoy tratando de recordar el autor, por acá lo veo, este gran hombre que escribió sobre la oración, ese capitán sureño norteamericano de fines del siglo XIX, que escribió tanto sobre la oración. Dios no busca métodos, no busca estrategias, busca hombres y mujeres de oración, porque lo que llena con su Espíritu Santo no son métodos, no son estrategias, son personas. Y Dios está llamando a personas. Y necesita una persona, una voluntad rendida. Una cosita más para este punto, ya vamos terminando. Me encanta este pasaje y realmente es algo que nos abruma cuando vemos que Pablo habla de esta manera. 1 Corintios capítulo 4, verso 1, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Claro, cuando uno lee el castellano, lamentablemente uno se pasa por alto muchos detalles del texto, de la riqueza literaria del idioma en que fue escrito. Pero para eso están justamente los maestros y enseñadores en la palabra, y por eso tenemos que congregarnos
y crecer dentro de una iglesia, porque ellos nos guiarán en el conocimiento de las lenguas y del idioma en que se escribió la Biblia, a extraer una mayor riqueza y enseñanza para nuestra vida. Hay una palabra ahí muy famosa, que los que estudian la Biblia a fondo ya saben a cuál me refiero, que es la palabra servidores. Es una palabra que en el idioma en que fue escrito, en el idioma que justamente es la palabra uperete, es la palabra, justamente es el texto base, es la raíz, uperetes. ¿Qué era un uperete? Era un esclavo, pero no era cualquier esclavo. Ustedes saben que incluso la palabra siervo, habrán leído, lo habrán estudiado, MacArthur tiene un interesante libro que se llama Esclavo de Cristo, donde no es lo mismo ser un siervo que ser un esclavo, porque el término siervo es una palabra que luego se va a aplicar en la Edad Media, que tiene cierta libertad, pero el esclavo no tiene libertad. El esclavo, y esto lo estudiamos en derecho civil, los abogados, es un muerto civil, no tiene voluntad propia, está totalmente rendido. Hay muchas palabras en el griego para el término siervo o esclavo, pero esta palabra luperete fundamentalmente era para aquellos esclavos que estaban destinados ¿a qué? Estaban destinados a remar en los quinquerremes o tirremes, tienen distintos nombres porque fueron evolucionando, acá busqué algunas imágenes, ¿no es cierto?, de estos barcos que ya se comenzaron a usar en el siglo IV, V a.C., los griegos y luego los romanos. Un uperete era un remero, pero era aquel remero que era un esclavo, que estaba atado y que estaba... ¿se acuerdan de esta película? Esta es la clásica película Ben-Hur, ahora hay una película nueva, véanla, este personaje literario, el judío que cae y se convierte en un esclavo, luego recupera su libertad. Era un remero. Un uperete justamente era aquel remero que era encadenado justamente a su remo, un remo que medía alrededor de 10 metros, eran alrededor de 3 remeros por remo, pero eso varía, ¿no es cierto? Varía según los tiempos. Quien era destinado como uperete a estos barcos de transporte o de guerra, sabía que allí iba a morir. Allí cumplía su servicio terriblemente duro, allí comía, dormía, remaba y allí moría. Cuando Pablo se dirige a esta iglesia, le dice, téngannos como uperetes, no como señores, no como apóstoles. Es decir, busca la palabra más baja en el idioma de aquel momento. No quiero usar un ejemplo moderno porque no quiero estereotipar a nadie, ni estigmatizar, pero piense usted tal vez ese trabajo que a usted le parece lo más bajo y que tal vez no le gustaría que lo llamen así. Así se llamó Pablo. El remero, el uperete, era una persona destinada a remar y no tenía que hacer más otra cosa que obedecer. Ahora, veamos justamente las claves de esta obediencia, rápidamente. Su obediencia se basaba en el ritmo ordenado por el capitán del barco. Allí arriba había un capitán, había uno con un tambor que marcaba el rumbo. Tum, tum, tum. Lo habrá visto en las películas. Él marcaba el ritmo. Él no podía desobedecer. Él debía seguir el ritmo. Mis queridos, de igual manera, nosotros, los discípulos, esclavos de Jesucristo, somos esos remeros. Jesús es el capitán del barco y el barco es la iglesia. Perdóname si uso esta comparación. Nuestro Señor y Salvador tiene su propio ritmo para la obra. Lo que nosotros hacemos fuera del ritmo del capitán no contribuye al avance de la nave, al avance de la iglesia, a su crecimiento y desarrollo. Es verdad que esa autoridad de Cristo Él la delegó en los hombres. Por eso es que es tan importante que esos hombres que ocupan lugares de autoridad dentro de la iglesia estén en total sintonía con el Señor, con la cabeza de la iglesia, con el dueño de la iglesia, porque Él es el que debe justamente indicar el ritmo, para que justamente el resto de la iglesia, los remeros, rememos conforme a la velocidad y el ritmo que Jesús quiere. La pregunta es, ¿obedezco yo el ritmo que marca el capitán del barco o el ritmo es mi propio ritmo, es lo que a mí me parece? ¿Cuántas veces las iglesias no están gobernadas por el Espíritu Santo, sino justamente por espíritus de hombre? Ahora, en segundo lugar, su obediencia se fundaba
en la solidaridad y coordinación de hechos remeros. Ellos debían moverlo en forma coordinada, eran solidarios. Cada remo era un equipo de trabajo. Debían remar como un solo hombre, si no el barco no se movía. La iglesia debe ser un cuerpo bien compaginado. Los ministerios son los remos y debemos justamente remar por igual. Debemos ser coordinados, debemos ser solidarios. A veces abandonamos un ministerio, somos irresponsables en el servicio, somos descuidados y hacemos justamente que recargamos el trabajo del otro. Entonces tiene que remar solo. Si no obedecemos por igual, si no somos solidarios, el barco no avanza, la iglesia no avanza. Por eso justamente el salmista decía, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando hay armonía, solidaridad, empatía, ¿qué pasa? Allí Jehová derrama salvación. Esto es bendición y vida eterna. Pero por último, su obediencia se fundaba en la confianza puesta en el capitán. Los remeros tenían que confiar, porque fíjense que ellos estaban abajo, ellos no veían. Es más, con el paso de los siglos, dicen los historiadores, se le puso una especie de techo para protegerlo de los ataques de barcos enemigos que eran dardos, flechas que estaban incendiadas. Si ellos no veían, nadie se ponía a discutir por qué tengo que hacer esto. Ellos debían marcar el ritmo, la velocidad, tal vez huir de una tormenta, de una nave enemiga o llegar a un determinado día. Nadie objetaba, solo obedecían. ¿Cuántas veces en la iglesia cuestionamos todo? Y hay iglesias que tienen muchos remos. Ahora, cuando no remamos en forma coordinada y con el ritmo que nos marca el Señor, yo no sé si ustedes viven cerca del río, así que saben a lo que me refiero. Yo soy una persona que viví siempre al lado del río, y he andado en un bote. Cuando en un bote no se rema en forma coordinada, ¿qué hace el bote? Salta, y comienza a girar sobre sí mismo. Eso hace el bote, pero no avanza. Así hay muchas iglesias, hacen mucho ruido, pero no avanzan. Por eso el desafío es que justamente aprendamos a realmente ser verdaderos superhéroes. Tengo que terminar, estoy mirando la hora. Digamos también que implica la cruz de Cristo una voluntad, una lealtad incondicional. Tome su cruz y sígame. Qué importante, ¿no? Está allí en un tiempo auristo, es decir, su propia cruz, podemos hablar mucho de esto, y tomar la propia cruz significa tomar el desprecio del mundo, llevarlo conmigo, y también seguir sus pisadas. Ahí tenemos justamente a 1 Pedro, que nos anima a comportarnos como él se comportó, ¿no? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuán propensos estamos en estos tiempos a maldecir, a enojarnos ante la persecución que ya la iglesia está sufriendo? Y dice también allí Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora lo vivo en mi carne. Mis queridos, estamos viviendo tiempos en que no queremos sufrir, pero yo a lo largo de los años, yo ya tengo 54 años, cumplí ahora el 1 de agosto 54 años, y yo me llevó algunos años, soy un poquito duro, la verdad lo debo reconocer. Pero a veces tenemos la tendencia a querer abandonar un ministerio, irnos a otro lugar cuando hay lucha y persecución o cuando las cosas no salen bien dentro de la iglesia. Pero yo descubrí particularmente, este es mi pequeño aporte personal, hermanos, puede ser que en el lugar donde más oposición tengas, aún dentro de tu propia congregación o ministerio, puede ser que estés en el centro de la voluntad de Dios. Yo trabajo parte de una escuela evangélica y créanme que la oposición y la lucha que tengo espiritual no son con los inconversos, no son con los chicos, no son con los incrédulos, son con mis propios hermanos en la fe. No tengo nada con ellos, los amo, pero las dificultades están con ellos. Y todos los días escucho la misma voz, andate, andate y andate. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que se tiene que hacer de determinada manera. Pero muchas veces Dios nos quiere allí. El centro de la voluntad de Dios puede ser ese lugar, porque en ese lugar
tal vez molestás, tal vez no gusta lo que haces, pero Dios te quiere allí. Y es justamente allí, como le pasó a Jeremías, que vas a predicar, vas a tener lucha y tal vez no va a haber éxitos, tal vez no haya muchos resultados, pero Dios te quiere allí. Mi querido, no abandone. Esa tal vez pueda ser tu cruz en el ministerio. Tenemos la tendencia a abandonar y a dejar. Pero tengo que terminar. Dice en sexto lugar que el compromiso con la cruz implica una actitud constante. Sígame cada día, está allí en un tiempo presente, cada día. Ser un seguidor de Cristo, entonces, vamos a concluir, recapitulando, implica un llamado personal, una decisión personal, un renunciamiento personal, una voluntad rendida, una lealtad incondicional, ser leal al Señor y una actitud constante. Quiero terminar leyéndole parte de aquella famosa oración de San Francisco de Asís, aquel gran santo de la antigüedad, que hizo de la fe algo práctico. Y eso es lo que las personas necesitan ver. Están cansados de discursos, y no se desanime si hay luchas o si lo persiguen. El que construye la iglesia no somos nosotros, es el Señor. Y Él dirá, ¿hasta cuándo sigue esto? Pero Él la construye y nadie puede con Él. Nadie, ni la ideología de género, ni los grupos feministas, comunistas, anticristianos, nadie puede con Él. Y Él puede enamorar aún a su más acérrimo enemigo en este tiempo. Decía así, si termino, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo el amor. Donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, como ahora, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Donde haya tristeza, tal vez estoy acá con hogares que tengan tristeza, ponga yo tu alegría. Oh, Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Hoy llamaríamos eso empatía. Y termina, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se alcanza perdón y muriendo se resucita a la vida eterna. Que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza y el ánimo para asumir hoy una vez más ese compromiso con la cruz. Que Dios nos bendiga.